están eh, por Zoom también. Gracias por estar con nosotros. Primero que todo, quería que miraran el salón, lo lindo que está. Queremos agradecerle muy especialmente a nuestra querida Marlene Cañón. Ella siempre, cada año tras año, comparte sus manualidades y ustedes miran cada una de las figuritas al frente, fueron hechas con tanto detalle. Así que démosle un aplauso a Marlene Cañón. Ella está aquí ahorita por Zoom. Y bueno, y esa es la iglesia, ¿no? Compartimos y servimos cada uno desde el don que el Señor nos ha dado. Muy bien, ¿cuál es entonces el título del sermón hoy? Vamos a empezar a compartir. Entonces, para mirar cuál es el título del sermón hoy, porque es importante que tengamos en cuenta el título para saber cómo y en qué tema nos vamos a enfocar, ¿verdad? Entonces, el título es La luz vino al mundo. Muy bien. Y es que, ¿cómo no hablar de la luz en esta época cuando vemos que todo se adorna con luces, ¿verdad? Nos encantan las luces de colores, adornamos la casa, adornamos aquí los espacios, se adornan las ciudades, se adornan todos los pueblos. ¿Por qué se celebra la Navidad? Celebramos ese tiempo, esa encarnación de Jesús, y aunque muchos no saben exactamente qué se está celebrando, nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sabemos qué estamos celebrando. Y por eso entonces hoy la luz vino al mundo. La pregunta es, en realidad, ¿quién es la luz y qué tiene que ver con nosotros? Es lo que nos vamos a ir contestando, ¿verdad? ¿Quién es la luz y qué tiene que ver con nosotros? Entonces, por favor, saque su Biblia, lo invito a que abramos la Biblia en Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a ponernos en contexto. Entonces, ¿quién escribió este Evangelio? Todos sabemos. Juan el apóstol, ¿verdad? Juan el apóstol. Y aquí ustedes se dan cuenta que en sus escritos Juan nos narra su propia conversión, de cómo fue saliendo de la ceguera hacia la luz gloriosa de Dios. Y es interesante y no es casualidad que Juan, al comienzo del ministerio de Jesús, ¿cómo era llamado? Hijo del trueno. ¿Y por qué lo llamaban hijo del trueno? Porque era una persona que era fuerte con los demás, todavía no había sido transformado por el amor de Dios, y fue la forma como lo llamaron, ¿verdad? Hijo del trueno. Pero en su encuentro con Jesús, lo fue iluminando y sacando de la oscuridad en la que estaba. Así que el hijo del trueno es conocido después como el apóstol del amor, ¿cierto? El apóstol del amor. Y eso lo podemos ver en su evangelio y lo podemos ver también en sus epístolas, ¿cierto? En la primera, segunda y tercera de Juan. Muy bien. Los temas recurrentes en este evangelio, y yo los invito y les mando el reto, les lanzo el reto, para que ojalá en este tiempo podamos como sumergirnos en este evangelio de Juan, porque dice tanto de Dios, de su obra de amor. Aprovechemos esta época para poder ver cómo habla de nuestro Señor, cómo habla de la vida, cómo habla del verbo, de la verdad, cómo habla de la luz y de la oscuridad, que es el tema, varios temas que son recurrentes en su evangelio. Así que vayamos, Juan capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a parar hasta ahí.
¿De quién está hablando Juan? De Jesús, del Verbo. Nosotros identificamos que Jesús es la luz. Desde el comienzo Juan nos empieza a hablar de Jesús, de ese Verbo, y comienza relatándonos en el principio. ¿Se acuerdan que otro libro en la Biblia comienza en el principio? Creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, porque Génesis nos habla y nos relata el principio de la creación, y aquí Juan nos está hablando más atrás todavía. Está hablando de cómo eran las cosas en la eternidad, ¿verdad? Y nos está diciendo quién realmente estaba en el principio. Así que él nos está diciendo todo esto de la realidad, de la presencia de Dios. Y él nos cita Génesis cuando dice: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y dice: todas las cosas fueron creadas por él, y sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. ¿Y qué dice aquí el enunciado que hace Juan? Y la vida era la luz de la humanidad, la luz de todos, de toda la humanidad, ¿cierto? Y cuando recordamos el hecho de Génesis, el relato de Génesis, ¿se acuerdan qué fue lo primero que Cristo dijo que fuera hecho? La luz, porque dice en Génesis, en el relato nos dice que todo estaba desordenado y vacío, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios que sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz, ¿cierto? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces tengamos en cuenta eso y démonos cuenta cómo el apóstol comienza a narrar en un pasado. Del versículo 1 al 4 nos está hablando de una realidad eterna, de lo que Cristo es. Y en el versículo 5, ¿qué dice? Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Está ahora hablando en presente, porque es Cristo ahora el que viene en su encarnación a cumplir esa realidad, ¿cierto? De que la luz viene a nosotros y viene a extinguir la oscuridad, viene a extinguir esas tinieblas. Y es importante que tengamos en cuenta esto: la realidad presente es ahora nuestro Señor Jesucristo. Continuemos leyendo versículo 6. Dice así: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. ¿De qué Juan está hablando aquí? Muy bien, ahora se está refiriendo a Juan el Bautista, y es importante que tengamos en cuenta esto. Versículo 8 dice: Juan no era la luz, y mírenlo cómo lo aclara el texto, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9, que es el versículo de donde sacamos el título de este sermón: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Y saben qué? Es la primera vez que se habla aquí de la encarnación. Esa luz verdadera venía entonces a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Entonces comenzamos con este evangelio de Juan, que nos está diciendo realmente quién es la luz, y cómo, aunque la luz ha estado desde la eternidad, porque Cristo ha existido siempre, nos está diciendo que esa luz es Dios, y que esa luz ahora viene al mundo, viene a la humanidad.
Muy bien. Continuemos en la siguiente diapositiva. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Y es muy importante este enunciado de yo soy la luz del mundo. Es precisamente en el Evangelio de Juan donde hay varios enunciados en los que Cristo hace diciendo quién es Él. Y aquí nos está diciendo yo soy. Y cuando dice yo soy, se refiere a ese título divino de Cristo que nos recuerda y nos afirma que Cristo es Dios. ¿Lo creemos? Cristo es Dios, es lo que nos está diciendo. El que se encarnó es Dios, ¿cierto? Así que esta declaración nos deja saber lo que Jesús tiene que decirnos sobre sí mismo y también lo que ha venido a hacer por nosotros. ¿Qué dice? Soy la luz del mundo. Y hay una promesa, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque la misión del Señor es manifestarse personalmente como la luz del mundo a nosotros, que andábamos en tinieblas. Y creo que todos nosotros somos muy conscientes de lo que son las tinieblas, de lo que es la oscuridad, ¿verdad? Y sabemos que andábamos. Estamos hablando de los que hemos creído en Cristo. Esperamos que los que no han creído, al oír el mensaje de quién es Jesús, puedan venir a creer y venir a dejarse alumbrar por la luz para poder recibir la vida, porque estábamos muertos espiritualmente y es Cristo a través de su luz que nos da la vida espiritual, la vida eterna, y nos hace también seguidores de Él, testigos de Él. Muy bien, en la siguiente vemos que en el Antiguo Testamento también Dios se manifestó a su pueblo y estuvo entre ellos por medio de una columna de fuego, ¿se acuerdan? Esa columna de fuego apareció con su pueblo. ¿En qué momento aparecía? En la noche, cuando llegaba la oscuridad. Cuando no se podía ver, la columna de fuego estaba presente para guiarlos por el camino. Y por eso en Éxodo leemos que dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante de día, ni la columna de fuego durante la noche. Es el Señor siempre manifestando su presencia con su pueblo. Y hoy también Él es el que se manifiesta a través de esa encarnación, a través de ese venir a ser hombre, y viene para disipar entonces toda esta oscuridad que hay en la humanidad y que separaba toda la humanidad de Dios. Así que la pregunta entonces, si miramos la siguiente diapositiva, es: ¿qué tiene que ver esta luz con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta luz con usted, conmigo, con cada uno de nosotros? Y vamos a mirar, porque es muy bonito que en el Salmo 27:1 el salmista, refiriéndose al Señor, está diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué? ¿Qué causa la oscuridad y qué causa la luz en nosotros? La oscuridad y las tinieblas en nosotros. ¿Qué causa? Temor, miedo, incertidumbre, angustia. Queda uno desorientado, ¿verdad?
han experimentado ustedes lugares y momentos de profunda oscuridad? Es increíble, uno se desubica realmente. Nosotros, allá en el edificio donde vivimos, hay 4 sótanos hacia abajo, donde son los parqueaderos, y en alguna ocasión nos tocaba el parqueadero bien abajo, y en alguna ocasión la luz No, se sí, digo. fue y tuvimos que estar ahí. En alguna ocasión la luz se fue y resulta que al irse la luz quedamos nosotros como que de verdad nos desubicamos, no sabíamos dónde quedaban las escaleras, y yo le decía a Héctor, es increíble la oscuridad, pareciera que uno la puede palpar, es como si fuera densa, como si fuera, ¿no? Fuerte. Entonces es increíble. Ahora, quiero que nos refiramos a lo siguiente, porque aquí cuando vemos el Salmo, dice, la palabra no dice que Jesús es una luz, o que el Señor trae la luz, o que trae salvación, sino que nos afirma que Él es ¿qué? Luz, y es salvación. Y vamos a enfocarnos en 2 aspectos: a mirar lo que sucede en el mundo y a mirar lo que sucede en nosotros. Porque generalmente nosotros los creyentes percibimos, digámoslo así, muy fácilmente la oscuridad en el mundo. Y lo pudiéramos decir, ¿en qué aspectos vemos la oscuridad en el mundo? En todo, en la mentira, en el engaño, en el dolor, en la violencia, ¿cierto? En todo lo que vemos que hay un mundo, porque es un mundo caído, un mundo alejado de Dios. Y aunque el reino de Dios ya está presente en su iglesia, vemos que el mundo está alejado de Dios. Y es lo que nos dice Juan: la luz vino, pero el mundo lo rechazó. Y entonces nosotros vemos injusticias, vemos maldad, vemos violencia, y como creyentes podemos identificar que realmente en el mundo hay oscuridad y que el mundo realmente necesita del Señor. Ahora mirémonos a nosotros. Somos creyentes, estamos en Cristo, pero ¿tenemos oscuridad en algunos aspectos de nuestra vida? ¿Qué creen ustedes? Es una lucha diaria, ¿verdad? Hay oscuridad, hay tinieblas con las que estamos luchando. Y hay un autor que escribe acerca de hallados en el desierto, él se llama Michael Wells, y él da el siguiente ejemplo. Él pone el ejemplo de un muchacho, unos 12 años, que vive en un hogar donde su papá es borracho, y cuando él llega a la casa lo que hace es golpear a la mamá. Es una imagen fuerte, y lo digo en términos, digamos, suaves, porque como él lo narra en el libro es algo muy fuerte, en la forma como describe cómo le pega a la esposa. Cuando él le pega a la esposa, este niño se angustia, sale corriendo y se mete debajo de la cama de los papás para como poder esconderse, porque le da miedo, le da temor, los gritos, el maltrato, todo lo que suscita un ambiente de estos. ¿Qué pasa cuando llega debajo de la cama? Esto es de un tiempo para atrás, hoy se encontraría, no encontraría eso seguramente, pero debajo de la cama encuentra las revistas de pornografía que su papá usaba. ¿Y qué pasa? Pues el muchacho abre estas revistas y empieza y encuentra un lugar y un espacio de cómo desfogar el dolor que está sintiendo por lo que está pasando con sus padres allá. Esa gritería, ese agarrón, esa violencia. Y es así como este muchacho crece, ¿cierto? Ahora diríamos, si se mete a la debajo de la cama, pues no creo que vaya a encontrar el celular, porque ahora el celular está disponible para todos. Pero ubiquémonos en lo que está pasando. Este niño crece y como a los 18 años, y es de la vida real, viene y conoce del Señor, llega a ser cristiano y empieza a asistir a la iglesia, empieza a servir, se casa, tiene su familia, tiene su hogar, pero oh sorpresa, ¿qué sucede?
sin darse cuenta, había una raíz en él que había crecido por causa de la situación que vivió en su hogar. Entonces adivinen qué empezó a hacer el muchacho cuando había problemas en su propio hogar, cuando había problemas en su trabajo. Se refugiaba en la pornografía. ¿Por qué? Porque hay espacios que quedan en las personas de acuerdo a lo que ha vivido, ¿cierto? Quedan hábitos. Y aunque es cristiano, ha venido a Cristo, él necesita que su vida, todo su espacio, hay lugares, ese lugar oscuro, que viniera la luz de Cristo. Y algo hermoso que nos dice la Escritura es que esta luz realmente disipa la oscuridad. Aún hay una versión que dice, aún la oscuridad más profunda no es limitación para la luz venir a penetrar, venir a limpiar. Y entonces, claro, tuvo problemas con su esposa, pero vino y habló con el pastor, y era esta persona que está escribiendo el libro, y él dice, yo me remonté precisamente a su pasado y me di cuenta qué era lo que había sucedido. Y lo empezamos a ayudar. La importancia de la iglesia, la importancia de los hermanos, la importancia de la comunidad. Pero aquí entonces la pregunta es, todos nosotros lidiamos con cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos puede decir cuál es nuestra oscuridad, qué problema tenemos, qué situación tenemos, que siendo hijos de Dios, que siendo creyentes, todavía tenemos esa oscuridad, que es el lugar que no hemos abierto al Señor. Porque ¿saben qué? Para recibir la luz hay que abrirnos, ¿verdad? Hay que abrir la puerta. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos levantamos y que hemos pasado la noche, estamos durmiendo en un cuarto oscuro? ¿Qué es lo primero que hacemos? Abrimos las cortinas porque queremos que entre la luz, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos dice que nosotros debemos hacer. El identificar realmente la oscuridad que hay en nuestra propia vida, poder abrirnos y poner esa oscuridad ante el Señor. Hay un versículo muy bonito en Lucas capítulo 9, 23, que dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben qué me llamó la atención? Estuve mirando las otras versiones donde se hace en los evangelios sinópticos el mismo relato, y en los otros dice, tome su cruz y sígame, pero es que en esta versión dice, tome su cruz cada día. ¿Ustedes han oído ese concepto que se ha vuelto de moda, un día a la vez? Bueno, ahí está, en la Biblia está, cuando el Señor nos dice, tome su cruz cada día, porque es cada día que nos abrimos a la luz de nuestro Señor. Es cada día que nos abrimos a que su palabra nos purifique, a que su palabra nos permee. Y por eso es importante que estemos estudiando, leyendo, meditando, porque hay tantos tesoros en la palabra del Señor. Yo a veces hablando con Héctor le digo, a veces la gente viene con teorías por allá y escrituras raras, gurús de otras, donde dicen cosas como esto de que un día a la vez hay que vivir, y todo el mundo, wow, qué palabras tan sabias. El Señor lo había dicho hacía mucho tiempo. Él siempre dice las cosas. Yo cuando están diciendo algo digo, sí, eso está en la Biblia en tal y en tal parte, ¿cierto? Entonces, el primer punto entonces es identificar la oscuridad en nuestra propia vida y abrirnos a nuestro Señor. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Porque el Espíritu es el que nos muestra las cosas. ¿Se acuerdan cuando en el Salmo 19 David llega y dice, Señor, guárdame de mis errores ocultos? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí.
ese estarse constantemente revisando como creyentes, ese constantemente estarnos arrepintiendo, permitiéndole al Señor que obre en nuestra vida. Es lo que nos ayuda, porque Cristo es la luz y Él quiere iluminar todo aspecto de nuestra vida. Y tenemos que mirar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos esto o aquello? ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? Y ahora, lo lindo es que cuando Cristo y la Escritura nos dice que el Señor es mi luz y mi salvación, es lo que nos muestra, es la promesa de Dios de que Cristo ha prometido guiarnos. Él ha prometido mostrarnos el pecado para librarnos de él. Así que en su amor Él nos limpia constantemente, y por eso dice, tome su cruz cada día venir ante los pies del Señor para ser limpios. Y esa obra maravillosa de la luz en nuestra vida nos permite ver a Cristo, nos permite oír su voz y acercarnos a Dios. Así que en la siguiente diapositiva terminamos con este versículo tan importante de Juan 1:9. Y ojalá que nos sepamos de memoria estos versículos que tienen tanta riqueza. Hay tanto para predicar ahí, pero hoy me quería enfocar en este aspecto. Dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y como dijimos, es la primer referencia a la encarnación en este capítulo. La segunda es cuando Juan dice en el versículo 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquí en este versículo vemos dos características. ¿Cuáles son? La luz es ¿qué? ¿Qué dice ese versículo? Mírenlo bien. La luz es verdadera. La verdad, esa sí es la verdad. El mundo está en mentira, el mundo está en engaño, pero la luz es verdadera. Y lo segundo es ¿qué? ¿Para quién es? Alumbra a toda la humanidad. ¿No les parece algo hermoso? Es un Dios incluyente, Él no excluye a ningún ser humano. Él quiere que todos lo conozcan, que todos vengan a la verdad. Y aquí es donde entramos nosotros nuevamente, porque una vez que hemos permitido que el Señor ilumine nuestra oscuridad, aquello que hay por allá escondido que con lo que estamos luchando, es en esa medida en la que estamos permitiendo la luz de Cristo que podemos hacer la misma labor de Juan el Bautista. ¿Cuál era la labor de Juan el Bautista? Testificar de la luz, anunciar de la luz, como ustedes dicen, ¿cierto? ¿Cuál creen que es entonces la misión a la que Cristo nos invita a participar? A que igual, al vivir en la luz, somos portadores de la luz. Y entonces por eso fue que el Señor Jesucristo en Mateo 5, donde está el Sermón del Monte, dice, ustedes, los que han creído en mí, los que han recibido la obra del Cordero, ¿cierto? Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Hermanos, no hay nada más hermoso, ni privilegio más grande que lo que sucede en nuestra vida al recibir la luz de Cristo, lo podamos transmitir a los demás. Cristo es incluyente, su salvación, su encarnación, toda su obra lo hizo por toda la humanidad. ¿Quiénes somos nosotros para poder hacer aparte a alguien? Más bien, traigamos a las personas a Cristo, permitamos que esa luz de Cristo que está en nosotros pueda iluminar a otros. Yo sé que no es fácil.
Hay momentos oscuros en nuestra vida. ¿Saben que un momento más difícil es la enfermedad? Cuando estamos en dolor, cuando estamos en angustia, es uno de los momentos más difíciles. Hay muchos momentos difíciles, tal vez momentos económicos, tal vez conflictos en familias. Pero cuando estamos en esta enfermedad, nos sentimos tan débiles, tan impotentes, es cuando tenemos que mirar a la luz, a Cristo Jesús, porque Él nos comprende, Él vivió en su humanidad el dolor y la angustia, y solo Él nos puede ayudar a andar en luz en esos momentos difíciles. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pongámonos de pie. Démonos cuenta que estamos celebrando, conmemorando el hecho más maravilloso que ha sucedido a toda la humanidad, y fue la encarnación de Cristo. Y la luz de Cristo en nuestra vida es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, de futuro, de bendición. Yo no sé qué esté viviendo en este momento, de pronto tenga alguna oscuridad, algún valle de sombra de muerte. Nuestros familiares están pasando por eso, están viviendo momentos difíciles y nosotros los acompañamos en su dificultad. Pero el Señor quiere que en medio de lo que estemos viviendo, tenga el nombre que tenga, lo veamos a Él y nos dejamos alumbrar por Él. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos señala quién eres tú. Y al señalarnos tu obra de amor, al señalarnos, Señor, tu amor por nosotros, de que tú eres esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Señor, gracias por haber llegado a nuestra vida y por alumbrarnos, Señor. Sabemos que afuera hay un mundo, muchas personas que necesitan conocer de tu luz. Y aquí estamos nosotros, Señor, porque tú nos invitas a conocerte, nos invitas a que permitamos tu obra en nosotros. Tú, Espíritu Santo, sabes y nos muestras qué oscuridad hay en nuestra vida. Y tú quieres que abramos nuestro corazón y abramos ese espacio para que esa oscuridad sea disipada. Señor, porque cuando venimos a ti y tu luz nos resplandece, no hay temor, no hay angustia. Señor, porque tú estás con nosotros y nos ayudas en medio de lo que estamos pasando. Tú nos comprendes, Cristo Jesús. Así que, ¿qué nos queda sino alabarte y darte gracias? Tú eres Dios de amor. Gracias porque eres tú el que te encarnaste. Tiene tanto significado, Señor. Ayúdanos a comprender en este tiempo la realidad de tu amor, de tu entrega, de tu encarnación, de lo que significa que la luz vino al mundo y cómo esa luz hoy nos ha tocado a nosotros y cómo tu luz quiere alcanzar a otros. Gracias, Señor, porque es tu obra de amor. Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús y te damos gracias en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.